Compatriotas, hablemos claro. No voy a ser historiador porque 6 años no me alcanzarían para narrarles los múltiples acontecimientos que nos tienen a los colombianos al borde del desastre total. Pero es importante para que ustedes comiencen a entender un poco por qué todo este proceso con las FARC y por qué en Cuba. Hay que saber quién es Juan Manuel Santos, quiénes son sus jefes y para dónde están llevando a Colombia. Juan Manuel Santos no es lo que muchos creen. Ha sido simpatizante del comunismo desde que era universitario y nunca lo superó. Ya desde ese tiempo admiraba al Che Guevara y a Fidel Castro, un par de joyitas que determinaban la pena de muerte a dedo. Este pisco, como dijeran los santafereños, desde que fue ministro de César Gaviria, de ese tipo que durante su gobierno masacró la pequeña y mediana empresa con su abusiva y estúpida apertura económica y que hoy no ha renunciado a joder a los colombianos. En ese gobierno comenzó Juan Manuel Santos a desfilar por la pasarela política y a hacerse visible políticamente, y ahí inicia el acercamiento clandestino con Fidel Castro, ayudado por su hermano Enrique, el cabecilla del comunismo en Colombia. Desde entonces trazó su plan y se disfrazó de oveja. Se cuidó mucho a través de los años para no ser descubierto. Inclusive, siendo ya ministro de Defensa de Uribe, mostró su total e irrestricta fidelidad a la Operación Fénix y luego a la Operación Jaque, con lo que borró cualquier desconfianza de los colombianos. Pero ya tenía su plan trazado con la asesoría del Partido Comunista. Subió a la presidencia en mala hora, apoyado por la popularidad de Uribe, el cual al final de su gobierno contaba con el 81% de aprobación. Ese tipo procedió entonces paulatinamente a traicionar la confianza de los colombianos porque se hizo elegir con unas propuestas escritas como nunca antes en piedra y mármol, pero esa piedra y ese mármol lo utilizó para escribirle su promesa a las FARC. Sigilosamente inicia diálogos con estos narcoterroristas allá en el primer prostíbulo revolucionario comunista de América Latina, La Habana. Hoy día pretende firmar un acuerdo ilegítimo entre él y las FARC con el apoyo de los perversos gobiernos de Cuba y Venezuela, prometiendo una falsa paz a los colombianos, arengando un cuento de hadas para incautos, el cual sabemos la mayoría de los colombianos que su tal paz tendrá un final infeliz. Es demasiada burla y cinismo tener como garantes de la paz a dos gobiernos dictadores que tienen pasando hambre a los cubanos y a los venezolanos. Y todo esto porque desconocíamos que Juan Manuel Santos era un caballo de Troya del comunismo. Desconocíamos que estábamos eligiendo a un presidente comunista, a un aliado de la FARC, a una persona perversa. Muchos se preguntarán, ¿cuál es el problema del comunismo? Pues el problema del comunismo es la dictadura, la coerción, la represión, el control absoluto de tu vida, el hambre, la restricción, la miseria que te vuelve esclavo de ese régimen. Los comunistas son excelentes publicistas, excelentes vendedores de ilusiones, unas veces con el alias de socialismo, otras veces con la figura de un nuevo país y ahora con la nueva independencia. Habráse visto. Allí narran unas tesis, un esquema de gobierno romántico y noble, un discurso que raya con la poesía, resalta los principios humanitarios de libertad y de prosperidad que luego te quitan una vez instalados. Por eso les pregunto, ¿han visto ustedes prosperidad y libertad en los países comunistas o socialistas? ¿Han sido exitosos los campesinos de los países comunistas? Los engañaron y luego los esclavizaron. Hasta las administraciones de izquierda han sido nefastas.
La historia nos ha demostrado el fracaso social y económico de los pueblos gobernados bajo el régimen comunista o socialista, sistema que ya están implantando en Colombia con la palabra paz, con engaño, con amenazas y con fusiles. Ahora están adoctrinando a la nueva generación con la tal cátedra por la paz en colegios y universidades. Los tienen como semillero para preparar sus próximos esclavos. No se dan cuenta que el comunismo es un régimen que solo favorece a los integrantes del gobierno. ¿Creen ustedes que Fidel y Raúl Castro, la familia de Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, son pobres? ¿O están haciendo fila para comprar medio pollo o un litro de leche? Ojo, los gobernantes comunistas que se hacen llamar socialistas se enriquecen en la medida que reprimen y empobrecen al pueblo. Los mantienen entretenidos, luchando por su supervivencia, mientras continúan propagando el supuesto programa humanitario. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad de valientes, no una sociedad de cobardes, ni de sumisos, ni de resignados, ni de dispersos compatriotas. Necesitamos que estemos todos unidos en nuestra prosperidad. Necesitamos una sociedad comprometida con nosotros mismos, con los principios de convivencia, de libertad, de justicia, de solidaridad, de educación, de respeto. No una sociedad que desprecie su propia libertad, no una sociedad cómplice de un desastre en lo que nos queda de vida, no una sociedad cómplice de un desastre para lo poco que hemos adquirido honestamente con nuestro trabajo a través de los años, no una sociedad cómplice de un desastre para nuestros hijos. Necesitamos una sociedad libre de corrupción política, una sociedad libre de corrupción judicial. Necesitamos una sociedad libre de corrupción en la administración pública, una sociedad sin gobernantes tramposos, una sociedad confiable necesitamos, una sociedad confortable, una sociedad segura. Todos comprometidos en una resistencia civil sin precedentes, en bloque, con valentía, con decisión. Y aprovechemos para votar no en el plebiscito, todos al tiempo en la resistencia civil y en el no al plebiscito. Muchas gracias.